Mi nombre es Marina Brooks, y esta es mi historia. Siempre he creído que el hogar de una persona guarda su alma silenciosa, esa parte que el mundo no ve. Mi casa, un pequeño edificio de ladrillo rojo con contraventanas blancas, está en una calle tranquila de Flagstaff, Arizona, escondida bajo altos pinos que susurran cuando pasa el viento. La compré hace 5 años, después de ahorrar durante mucho tiempo gracias a mi negocio de diseño, Brooks & Beam Interiors. Cada cheque, cada bono, cada llamada con un cliente a medianoche, todo llevó a ese pago inicial. Esa casa era mi orgullo y mi paz. La escritura tenía un solo nombre, el mío. Esa semana, estaba en Boulder, Colorado, trabajando en la remodelación de un pequeño hotel. El proyecto terminó antes de lo previsto, 2 días antes. La mayoría de la gente se habría quedado a descansar o a visitar a un amigo, pero yo solo quería mi cama, mi cocina, mi rutina. Tomé el autobús nocturno de regreso a Flagstaff. El viaje fue largo y silencioso. Los demás pasajeros dormían, sus cabezas apoyadas en las ventanas. Yo miraba la carretera negra extenderse al frente, las luces pasando como recuerdos fugaces. Cuando llegué a casa, era casi medianoche. El cielo estaba despejado y frío, con estrellas tan bajas que parecían al alcance de la mano. Mi casa se veía igual por fuera, tranquila, inmóvil. La luz del porche brillaba tenuemente, encendida por el temporizador que dejé programado antes de irme. Recuerdo que sonreí, con esa pequeña alegría de llegar a casa antes de lo esperado. Arrastré mi maleta por los escalones y abrí la puerta. El olor me golpeó primero, fuerte, químico, polvoso, una mezcla de yeso húmedo y pintura fresca. Pensé que tal vez había una fuga. Encendí la luz del pasillo, y me quedé helada. Mi pasillo parecía una zona de construcción. El inodoro estaba sobre una lona azul, y las baldosas del baño apiladas a un costado, como fichas de dominó. La puerta de la cocina estaba abierta, y podía ver pedazos de madera, metal y herramientas regadas por el piso. Mi hermosa encimera de mármol, por la que había ahorrado meses, había desaparecido, arrancada de la pared. El fregadero colgaba torcido, como una mandíbula rota. No grité, no lloré, solo me quedé ahí parada, con mi bolso en la mano y la llave aún puesta en la cerradura. Pensé que tal vez me había equivocado de casa, o que estaba soñando. Entonces escuché risas brillantes, familiares, que venían de la cocina. Marina, llamó una voz. Era mi hermana, Evelyn Pique. Apareció en el marco de la puerta con una sudadera manchada de pintura y el cabello recogido en un moño desordenado. Detrás de ella estaban su esposo, Grant Pique, y sus padres, Ruth y Wallace, sonriendo como si me hubieran preparado una fiesta sorpresa. Evelyn abrió los brazos con una gran sonrisa. ¡Sorpresa! Estamos adelantando las renovaciones antes de mudarnos. Mudarse. Repetí, la palabra sonando hueca. Grant, alto y de hombros anchos, levantó una espátula. Te va a encantar, Marina. Pensamos ahorrarte el problema antes de mudarnos el próximo mes. De todos modos, las baldosas viejas tenían que irse. Parpadeé. Mudarse. Repetí despacio, como si decirlo otra vez pudiera hacerlo tener sentido. Ruth rió. Evelyn nos dijo que tú habías aceptado. Hemos estado trabajando todo el día. Ni vas a reconocer el lugar cuando terminemos. Por un momento solo escuché el zumbido débil del refrigerador, o lo que quedaba de él. Mi corazón golpeaba en mis oídos. Miré el caos a mi alrededor, las herramientas, los cubos de yeso, las manchas de pintura sobre mi piso de madera. Eso no era una renovación. Era una invasión. Pero no discutí. Ni siquiera levanté la voz. Mis palabras salieron suaves. Parejas. Está bien, dije. Ellos confundieron mi calma con aprobación. Grant sonrió y volvió a la cocina. Evelyn empezó a hablar sobre colores de pintura, encimeras nuevas y el lavavajillas que ya habían pedido. Ruth me ofreció una taza de café, como si fuera una bienvenida amistosa. No la bebí. Solo asentí, murmuré algo cortés y caminé hacia mi habitación. La puerta seguía cerrada. Al abrirla, vi que no la habían tocado. Mi cama seguía tendida, mi libro en el estante. Cerré la puerta suavemente, me senté al borde de la cama y miré la alfombra. Mis manos temblaban, pero no lloré.
Solo escuché sus risas filtrarse por las paredes. Esa noche no pude dormir. Cada golpe, cada murmullo, cada risa se sentía como un peso en el pecho. Pensé en los meses que trabajé para comprar esa casa. Mi padre solía decir, cuando tienes una casa, tienes paz. Pensé en cómo Evelyn siempre pedía dinero prestado y prometía pagarlo. Siempre decía, tú tienes suficiente, Marina. Tal vez creyó que no me importaría. Tal vez pensó que familia significaba permiso. A eso de las 2 de la mañana, me levanté y salí al pasillo. El olor era peor. La pintura fresca mezclada con yeso húmedo. El inodoro seguía en el pasillo, los azulejos brillando bajo la luz tenue. Crucé con cuidado hasta la cocina. Ellos dormían en el suelo, en sacos de dormir. Evelyn abrazaba a Grant. Ruth y Wayase roncaban suavemente en el sillón. Era mi casa. Mi nombre estaba en cada recibo, en cada documento, en cada papel legal. Y aún así, me sentía una extraña en mi propio hogar. Regresé a mi habitación, encendí mi vieja laptop plateada y abrí el archivo de la escritura. Ahí estaba, propietaria, Marina Brooks. Leí esa línea en voz baja, como si fuera un hechizo para protegerme. A la mañana siguiente planeaba llamar a mi abogado. No sabía todavía que todo eso se convertiría en algo mucho más grande. Patrullas, demandas y un corte definitivo con mi familia. Pero esa noche, sentada en mi cuarto silencioso mientras mis intrusos dormían a unos metros, entendí algo claro y doloroso. El silencio no es paz cuando te lo imponen. La luz de la luna se derramaba sobre el piso, iluminando mi maleta aún sin abrir. Quizá era mejor así. Tal vez no me quedaría mucho tiempo. No hasta decidir qué hacer. Apagué la computadora, apagué la luz y me acosté. El aire olía a yeso y a tiner. Podía saborearlo al respirar. Miré el techo hasta que amaneció. Mi hermana pensaba que me estaba dando un regalo. Su esposo creía que estaba siendo generoso. Pero en realidad me dieron un recordatorio. Que la confianza, igual que una casa, puede destruirse en una sola noche. Cuando por fin amaneció, escuché el sonido del teléfono de Evelyn en la otra habitación. Reía mientras contestaba. El sol se filtraba entre las persianas, cálido y constante. Me giré de lado, mirando la luz avanzar sobre la alfombra, y susurré. Esta sigue siendo mi casa. No lo sabía aún, pero en menos de 24 horas, esa frase tranquila se convertiría en mi grito de guerra. Abrí la puerta. De pie frente a mí estaba una oficial de aspecto sereno. Su uniforme oscuro contrastaba con la luz de la mañana. Tenía la mirada aguda y un cuaderno en la mano. «¿Señorita Brooks?», preguntó. «Sí», respondí. «Soy la oficial Laia Morton. Hemos recibido reportes de los vecinos sobre un allanamiento y daños a la propiedad». Bajó la vista a su portapapeles y luego me miró de nuevo. «También recibimos una declaración sobre una posible disputa familiar por la propiedad de la casa». Detrás de ella, otro oficial, más joven, nervioso, miraba hacia la ventana de la cocina, donde la sombra de Evelyn se movía detrás de la cortina. «Esta casa es mía», dije con claridad. «No tienen mi permiso para estar aquí. Arrancaron mi baño, mi inodoro, mis encimeras. Les dije que no se mudaran». Los ojos de la oficial Morton se suavizaron un poco, aunque su voz siguió firme. «¿Tiene pruebas de propiedad, señorita Brooks?» «Sí». «Espere aquí». Fui a mi habitación, abrí el cajón del escritorio y saqué una carpeta. Dentro estaban los documentos de la hipoteca, la escritura y el recibo del impuesto predial del año pasado. Los llevé de vuelta al porche. Ella hojeó las hojas rápidamente y asintió. «Muy bien, está claro. Gracias». Para entonces, Evelyn ya había salido a la puerta. Tenía la cara pálida y las manos temblorosas. «Esto es ridículo», dijo, forzando una sonrisa. «Somos familia, Marina. Solo queríamos arreglar la casa para ti». «¿Para mí?», pregunté, con voz baja. «Sí», respondió, pero la voz se le quebró. Grant dio un paso al frente. «Oficial, esto es un malentendido. No estábamos invadiendo. Estábamos ayudando. Ya sabe cómo son las hermanas. Es un regalo. En serio». Detrás de él, Ruth cruzó los brazos con fuerza, murmurando algo sobre la ingratitud. «Wayase»,
con la cara roja y en silencio, solo miraba el suelo. La oficial Morton no reaccionó. Señor, dijo, la señorita Brooks les dio permiso, escrito o verbal, para hacer renovaciones en esta propiedad. Grant abrió la boca, pero no dijo nada. Ella no dijo que no, murmuró. Tampoco dijo que sí, respondí. La oficial asintió y tomó nota. De acuerdo. Vamos a documentar la propiedad y a hablar con todos por separado. Hizo una señal a su equipo. 2 oficiales entraron a la casa con cámaras. Otro empezó a hacer preguntas a los vecinos. Me hice a un lado mientras pasaban, sus linternas reflejándose en los azulejos rotos y las tuberías oxidadas. Me sentí expuesta, como si hubieran abierto las paredes de mi vida para que todos las vieran. Evelyn se quedó junto a la puerta, susurrando con Grant, que ya no se veía tan seguro. Ruth murmuró algo sobre cómo la familia ya no significaba lo mismo. Wallace suspiró, moviendo la cabeza. La oficial Morton regresó unos minutos después, con el cuaderno lleno. Señorita Brooks, dijo, ¿estaría dispuesta a presentar una declaración por escrito hoy? Sí, respondí. Lo haré ahora mismo. Nos sentamos en la pequeña mesa del porche, la misma donde solía tomar café en las mañanas de verano. Mis manos temblaban mientras escribía. Expliqué cómo había regresado antes de lo previsto de Boulder. Encontré mi casa destruida y me enteré de que mi hermana planeaba mudarse. Escribí que nunca di permiso para ninguna renovación y que tenía pruebas de propiedad. Cuando terminé, firmé al final y se la entregué. Ella la leyó con atención y asintió. Esto ayuda mucho, dijo. Presentaremos el reporte y lo enviaremos a la oficina del condado. Antes de irse, se detuvo un momento. Debo decirle, señorita Brooks, que ha manejado esto con mucha calma. La mayoría habría perdido el control. Ya he perdido suficiente, respondí. Ella sonrió levemente. Justo. Cuando los oficiales se fueron, la calle volvió poco a poco a la normalidad. Las luces rojas y azules se desvanecieron, y el sonido de los motores se perdió cuesta abajo. Evelyn se quedó en el porche, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla entre vergüenza y miedo. Marina, dijo, no queríamos. No quiero hablar de eso, le respondí, despacio. No ahora. Grant intentó decir algo, pero me di la vuelta y entré a la casa. Estaba hecha un desastre, pero por primera vez desde que regresé, se sentía mía otra vez. El aire seguía cargado de polvo, pero el silencio tenía peso, una especie de protección. Me quedé de pie en medio de la cocina, mirando el lugar donde antes estaba el fregadero. Mi reflejo se veía débilmente en los tubos metálicos arrancados. El día había empezado con sirenas y terminaba en calma, pero sabía que no había acabado. Afuera aún podían verse las marcas de las llantas de las patrullas. Los vecinos espiaban detrás de las cortinas, fingiendo no mirar. En la distancia, un perro ladró una sola vez y se cayó. Me recargué en el marco de la puerta, crucé los brazos y respiré hondo. Mi corazón aún latía rápido, pero debajo de todo eso había algo firme. Esa sensación que llega cuando lo que estaba mal empieza a corregirse. Esa noche cerré con llave todas las puertas y ventanas. 2 veces. La casa olía a pintura y a polvo, pero también, muy ligeramente, a paz volviendo. No sabía qué pasaría después, pero tenía claro algo. No volvería a dejar mi casa. Ni por un viaje de trabajo, ni por un fin de semana, ni por nadie. Esta casa era mía. Y después de esa mañana, nadie volvería a olvidarlo. A la mañana siguiente, la luz del sol se deslizó por el piso de la cocina, brillando sobre los montones de azulejos rotos y trozos de madera. Mi casa se sentía extraña, como un lugar ajeno, vacío, violado. Pero debajo de ese caos, algo nuevo se había despertado en mí, la voluntad de recuperarla. Me bañé en silencio, usando el lavabo a medio instalar, luego preparé un café fuerte y me senté junto a la ventana. Podía escuchar a mi hermana y a su esposo murmurar arriba, con voces tensas. No les presté atención. Ya no me importaban sus palabras. Lo único que importaba era que la casa era legalmente mía, y pensaba demostrarlo. A las 8:30 de la mañana llamé a Jordan Hall, un abogado inmobiliario del centro de Flagstaff. Su tono se volvió serio en cuanto le conté lo sucedido. ¿Entraron a su propiedad sin consentimiento?, preguntó.
Sí, respondí. Destruyeron mi cocina, mi baño y hasta el inodoro. Encargaron materiales a mi nombre. Silbó en voz baja. Tráigame todo, fotos, recibos, la escritura. Esto califica como allanamiento y daño a propiedad. Vamos a presentar el caso hoy mismo. En una hora tenía mi carpeta lista, la escritura, mis registros hipotecarios y fotos impresas de los daños. También incluí algunos recibos encontrados en la encimera, todos con órdenes hechas por Grant Pique a mi dirección. La oficina de Jordan estaba entre una librería vieja y una cafetería. Adentro olía a madera pulida y tinta de impresora. Era un hombre alto, de cabello plateado y ojos grises. Revisó mis documentos con cuidado. Esto es muy claro, dijo. Ellos dirán que fue un malentendido, pero la ley no lo ve así. La casa es suya. No tenían permiso. Redactó la denuncia él mismo. Tranquilo, eficiente, meticuloso. Firmé cada página sin dudar. La cuota era de $1,500, que pagué de inmediato. Jordan se recostó en su silla. Necesitará estar en casa esta tarde. La policía vendrá a hacer cumplir la orden de desalojo una vez que se apruebe. Cuando regresé, la oficial Morton, la misma mujer serena de antes, ya me esperaba junto al portón. Señorita Brooks, dijo, tenemos la orden judicial para el desalojo y la incautación de herramientas. Nosotros nos encargaremos. Adentro, el caos se desató. Evelyn caminaba de un lado a otro por la sala, su voz llena de pánico. Grant intentaba hablar por encima de ella, agitando las manos, mientras sus padres empacaban cajas en silencio. La policía entró con calma pero con autoridad. La voz de la oficial Morton resonó en el pasillo. Están obligados a desalojar la propiedad de inmediato. Todas las herramientas de construcción deben recogerse y retirarse. No podrán regresar sin el consentimiento escrito de la señorita Brooks. Grant me lanzó una mirada dura. Estábamos ayudándote. ¿En serio vas a llamar a la policía contra tu propia familia? Lo miré a los ojos. Se ayudaron a ustedes mismos. Evelyn empezó a llorar. Marina, por favor, solo queríamos mejorar las cosas para todos. Negué con la cabeza. Querías mudarte a algo que no te pertenece. Los oficiales los escoltaron afuera. Sin gritos, sin esposas. Solo humillación silenciosa. Mientras los veía irse, sentí una mezcla de dolor y alivio. Evelyn volteó desde la banqueta, el rostro pálido y empapado en lágrimas. No tenías que hacer esto. Susurró. Sí, dije suavemente. Sí tenía. Al caer la tarde, Jordan me llamó con novedades. El caso había pasado ante la jueza Carla Newton, quien dictó una resolución preliminar en cuestión de horas. Toda la documentación comprobaba mi propiedad, así que el tribunal reconoció mi reclamo de inmediato. Evelyn y su familia fueron acusados de daños a la propiedad y allanamiento. Un contratista local, contratado por Jordan, evaluó los daños esa misma noche. $6,200 por el baño, $3,750 por la cocina, más limpieza y reparaciones, casi $10,000 en total. La jueza añadió multas por entrada ilegal y renovación no autorizada, elevando el total a $18,400. Cuando escuché la cifra, cerré los ojos y exhalé. Por primera vez en días, sentí el suelo firme bajo mis pies. Esa noche, mientras la policía los escoltaba a recoger sus últimas cosas, Evelyn subió los escalones con una caja de herramientas. Pagaremos, dijo en voz baja. Lo siento. No respondí. Solo me quedé en el marco de la puerta, mirándola caminar hasta el coche. Cuando se fueron, cerré la puerta con llave. La casa estaba dañada, sí, pero el aire era diferente. Otra vez me pertenecía. El silencio ya no pesaba. Era limpio. Ganado. Caminé por cada habitación, tocando las paredes con la yema de los dedos. Mi casa tenía cicatrices, pero seguía en pie, como yo. Y mientras la noche caía sobre Flagstaff, susurré en la quietud. Se acabó. Pero, en el fondo, sabía que no del todo. Porque el dinero puede arreglar paredes. Pero la confianza, esa se había perdido para siempre. La mañana después del fallo judicial se sintió como despertar en un mundo nuevo. No porque algo mágico hubiera pasado, sino porque la paz por fin había regresado.
Por primera vez en semanas, mi casa estaba vacía. Sin voces ajenas. Sin risas que no me pertenecían. Sin el golpeteo de herramientas. Solo yo, y el silencio. Finalmente mío, solo había silencio, limpio y profundo. Me quedé en el marco de la puerta de la cocina, mirando lo que quedaba del desastre. Las encimeras ya no estaban, las puertas de los gabinetes colgaban chuecas y los azulejos estaban agrietados y cubiertos de polvo. Mi reflejo se veía débilmente en el acero del fregadero arrancado. Me miraba con una mezcla de cansancio y orgullo. Esta casa estaba golpeada, pero seguía siendo mía. Más tarde esa mañana, mi teléfono vibró. El nombre de Evelyn apareció en la pantalla. Casi no contesto, pero algo dentro de mí necesitaba escuchar su voz, no por consuelo, sino por cierre. Marina, dijo suavemente. Ya pagamos la multa, toda. Solo quería que lo supieras. Bien, respondí. Así debe ser. Dudó unos segundos. Nos quedaremos un tiempo con los papás de Grant en Prescott. Tal vez podamos hablar pronto. No respondí de inmediato. Miré alrededor del cuarto destruido y pensé en lo fácil que se destruye la confianza. Tal vez, dije al fin, aunque ya sabía que no lo decía en serio. Cuídate, Evelyn. Cuando la llamada terminó, me quedé un largo rato mirando el teléfono en silencio. Ya no había enojo, solo distancia. Una distancia amplia y necesaria. Al mediodía, ya tenía un plan. No iba a dejar que esta casa se quedara rota. Llamé a Tara Vaughan, una contratista recomendada por la oficial Morton, quien me había revisado la noche anterior. Tara llegó esa misma tarde, con una carpeta en la mano y el cabello rubio recogido bajo una gorra. Bueno, dijo mientras observaba el lugar. Es una buena casa, con cimientos fuertes. Hicieron daño, sí, pero nada que no podamos arreglar. ¿Cuánto tiempo tomará? Pregunté. 2 semanas, a lo mucho, respondió. Baño primero, cocina después. Vamos a dejarla como nueva. Asentí. Hazlo. El equipo comenzó a trabajar a la mañana siguiente. Durante días, mi casa vibró con el sonido de martillos y taladros, pero esta vez era un sonido de sanación, no de invasión. Cada mañana les llevaba café a los trabajadores, los veía reinstalar el baño y volver a poner los azulejos. El aire olía otra vez a yeso fresco, pero ahora con una promesa. Cuando llegaron las nuevas encimeras de granito gris, frías bajo mis dedos, sentí que algo dentro de mí se aflojaba. No se trataba del dinero, aunque pagué $9,950 y guardé cada recibo en una carpeta azul con la etiqueta reparaciones del hogar. Era sobre recuperar lo que era mío, pedazo por pedazo. Durante esos días, la oficial Laia Morton pasó 2 veces a saludar. Me saludaba desde su coche y yo le devolvía el gesto. Su calma y su amabilidad me habían sostenido en lo peor, y siempre lo recordaría. Por las noches, cuando los obreros se iban y las herramientas quedaban guardadas, me sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana de la cocina. Las estrellas sobre Flagstaff brillaban intensas en el cielo frío, y por fin me sentía segura otra vez. Empecé a escribir un diario, algo que no hacía en años. Anoté el nombre de cada persona que me ayudó. Jordan Hall, mi abogado. Oficial Laia Morton, que escuchó primero y habló después. Tara Vaughan y su equipo, que reconstruyeron lo que otros destruyeron. Y el señor Coulton, mi vecino, que me llevó café y vigiló cuando las cosas se pusieron feas. También hice otra lista, más corta, de cosas que nunca volvería a permitir. Que alguien entrara a mi casa sin permiso. Regalos sorpresa o ayuda forzada. Voces alzadas en mi espacio seguro. Confianza sin pruebas. 2 semanas después, cuando las reparaciones terminaron, la casa volvió a verse completa. El baño relucía blanco y limpio. La cocina olía a madera nueva y jabón. Hasta el pasillo, antes cubierto de polvo y azulejos rotos, brillaba con una nueva capa de pintura. Esa tarde me paré en la entrada, viendo cómo el atardecer doraba las ventanas. El suave zumbido del refrigerador llenaba la casa, constante y familiar. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Ese fin de semana hice un pequeño viaje a Prescott, no para ver a Evelyn, sino para respirar. Para recordarme que había más mundo allá afuera que solo juicios y reparaciones. Caminé por tiendas de antigüedades,
Compré toallas nuevas y paré en un café donde nadie sabía mi nombre. La mesera me dijo cariño y me preguntó cómo iba mi día. Se sintió bien ser solo una cara más entre desconocidos. De regreso a casa, la carretera se extendía sin fin, entre bosques de pino y colinas de roca roja. El cielo sobre América era amplio y perdonador. Por un momento pensé en Europa, en lugares que siempre soñé visitar. Pero supe, muy dentro de mí, que mi historia pertenecía aquí. Este era mi país, mi hogar, mi lucha. Cuando llegué a mi casa, la luz del porche se encendió automáticamente. El temporizador que había programado semanas atrás seguía cumpliendo su deber. La casa brillaba cálida entre el anochecer, tranquila y orgullosa. Apagué el motor y me quedé sentada un momento, viendo cómo la luz se derramaba por los escalones. Dentro, todo se sentía nuevo, pero familiar. Preparé una taza de té de manzanilla, me recargué en la encimera y escuché el sonido de mi propia respiración. La casa ya no se sentía como una cáscara vacía. Se sentía viva, como si me hubiera perdonado por todo lo ocurrido. Dicen que los problemas de familia siempre son complicados. Y lo son. Pero las casas tienen reglas, paredes, columnas y límites que sí significan algo. El dinero puede contarse. Las paredes pueden repararse. Pero el respeto, una vez roto, no se reconstruye tan fácil. Mi nombre es Marina Brooks, y mi nombre está en esta casa. Eso es lo que importa. Dije la verdad, presenté mi caso, me mantuve firme y dejé que la ley, y el silencio, hicieran el resto. Ahora la cocina huele otra vez a jabón. El baño funciona. La puerta principal cierra con un clic limpio y seguro. Y cada vez que camino por estas habitaciones, siento dentro de mí esa verdad silenciosa y poderosa. Estoy en casa. Esa es toda la historia. 4 cuartos, 4 capítulos, una vida recuperada. Y aunque las cicatrices siguen ahí, también permanece la paz. Hoy cuento mis bendiciones no en dólares, sino en quietud. Porque al final, así suena la libertad. A nada.